Hola, buenos días, esto es Ana's Groove Guide, yo soy Ana Rodríguez. Voy a invitar a Tomás Merlo a que se una a nosotros. Ahí. Ahí estoy. Ahí estás. Buenos días, Tomás. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, agradecerte que hayas venido corriendo para esta entrevista, que seguro que lo has hecho. Sí, Y, un y, poco. por, y también por haberme dado este momentito contigo. Ujú. Bueno, a vernos, a los que van a ir entrando y los que entrarán después. Claro, gracias a Pues ti. nada, nada, encantada. Bueno, ya sabes que desde que nos conocimos en marzo he estado intentando coordinar un día y por fin ha llegado. Bueno, más de si habrás visto alguna de estas entrevistas, pero si no, te lo explico. Siempre hago 3 preguntas clave a Vale. todos los entrevistados y después ya podemos hablar de todo lo que te apetezca relacionado con el tema de la música, ya sea producción, ya sea, bueno, lo que tú quieras. Ujú, perfecto. Bueno, la primera es de dónde eres. Ujú, La segunda es si vienes de una familia musical. ujú. Y con eso no quiero decir si tus padres eran músicos profesionales, quiero decir que si había música en casa, si había algún melómano, algún hermano, yo qué sé, bueno, o Perfecto. algún tío, bueno, eso. Y la tercera es 3 preguntas, ¿no? Porque entraste tú en esto y bueno, eso ya lo veremos. Pero vamos con la primera, ¿de dónde eres? Pues soy de Palma de Mallorca. Sí, Ujú. isleño. Isleño, eso es, del Mediterráneo. Y bueno, la segunda es si vienes de una familia musical. Bueno, realmente sí. Mi tío, como muchos conocen, ya es Víctor Merlo, que es el hermano pequeño de mi padre. Víctor Merlo es bajista también, que ha Ujú. tocado con Serrat, con Ana Belén, con Sí, un sí. montón de gente, sobre todo en la década de los 90, y pues ha grabado más de 500 discos. O sea, es una Wow, locura. Cuando realmente se grababan discos, que claro. ahora ya no se graba tanto. Pero sí, Víctor Merlo es mi tío y en consecuencia de eso, pues mi padre, pues al crecer junto con Víctor y bueno, con Ramón también es músico, aunque se dedica más a la actuación, que es el otro hermano de mi padre, que es más actor. Pues Ajá. claro, mi padre al estar, digamos, rodeado por ese mundo, pues siempre ha estado escuchando buena música. Entonces en casa, bueno, sobre todo en el coche, cuando iba con mi padre, pues siempre escuchaba a Miles Davis y me acuerdo sobre todo del disco Tutú de Marcus Miller. Tengo ahí varios recuerdos de varias cintas de jazz que escuchaba mi padre en el coche. Así que bueno, sí, es verdad que he tenido suerte de poder crecer escuchando buena música. Vale, la conexión tuya es un poco rara, que se cortó en un momento, pero Ah, bueno, sí. Vale. perdón. Bueno, no, no es tu culpa. Internet es internet, no, no. Ya, ya, ya. Ahí ya no podemos controlar muy bien. Bueno, y la tercera es, bueno, un poquito el cómo y por qué. El por qué ya más o menos lo sabemos por tradición, supongo, familiar, por haber visto a tu tío, supongo, no sé. ¿Qué es lo que te inspiró a ti a empezar con este mundo? Pues en realidad mi tío no fue, digamos, la causa. No, ok. No, fue más por influencia de pandilla de amigos que tenía el pueblo. ¿De No sé si quién? me has escuchado. No, fue más No. por influencia de pandilla de amigos que tenía en el pueblo. Ah, ok. Sí, tenía unos amigos que eran un poco más mayores que yo, que formaron un grupo y,
y bueno, eso, les empecé a conocer y bueno, por eso que tienes cuando eres adolescente, que quieres como juntarte con la pandilla, entonces te empiezan a gustar las mismas cosas que el resto y entonces empezó a interesarme la música. eh, entonces le pedí a mi padre, en principio quería yo tocar la guitarra, pero mi padre, como había crecido con Víctor y tal, y él sabía que el bajo era un instrumento que podría traer más oportunidades laborales, pues como que dijo, ¿por qué no pruebas el bajo y tal? Y probé el bajo. Y bueno, entonces empezó ahí mi camino. Empecé eso, primero tocando con esa pandilla de amigos. Empezó a picarme un poquito más la gusilla por la música, entonces pues tocaba mucho, escuchaba, escuchaba Pastorius mucho, que mi padre me regalaba los discos de Pastorius, entonces empecé a sacarme cosas. Y ahí sí que, gracias a la experiencia que tuvo mi padre con Víctor, porque Víctor estudió en Berkeley, pues mi padre ya tuvo claro desde un principio que si yo quería dedicarme a la música, pues que existían las oportunidades de irme a estudiar fuera, que era una carrera tan válida como estudiar medicina, etcétera. Entonces, digamos que gracias a tener a un tío músico, pues se me abrieron, digamos, un abanico de oportunidades como para poder estudiar, porque es verdad que dentro de familias a veces es un poco difícil convencer a tus padres de que la música es una carrera válida. Entonces, por ahí sí que tuve mucha suerte y ya, pues me encaucé y ya me fui a estudiar fuera, etcétera. Qué bueno. Mm, ¿Con qué edad empezaste a tocar con tus amigos? diría yo que con 15 más o menos, 15 años. Ok, ¿y cómo aprendiste? ¿Fuiste a una academia, fuiste a una escuela o tú No, solo? primero empecé a tomar clases con un bajista que ahora vive en Madrid, que es José Ramón Abella. Se te corta No un se poquito la oye. imagen, no sé si me oyes. Es Eh, que va y viene. No se escuchó el nombre del bajista. José Ramón Abella. Vale. José Ramón Abella es un bajista catalán que vivió en Mallorca muchos años y tomé mis primeras clases con él. Él era también, pues es un apasionado del jazz, de Pastorius, entonces pues me encauzó por ese camino y seguí de manera bastante autodidacta, transcribiéndome las cosas que caían en mi mano de los discos, empecé a prepararme armónicamente y ya me fui, hice una prueba de acceso para entrar en un conservatorio en Ámsterdam y ya me fui a estudiar con 19. Ajá. Mm. La imagen no la veo, pero, o sea, como que se quedó colgada la imagen, pero bueno. Ah, ahora ya. Ok, volviste. No sé. Bueno, Bueno, pero cosas de... tengo el router justo aquí, o sea, lo tengo a 1 metro. Sí, pero a Ya, veces pasa. ¿Qué vamos a hacer? Yo también tengo el router justo al lado y a veces fíjate, he visto entrevistas en las que se me ve pixelada. ya. No se entiende. Bueno, pues eso sí, al final luego con 19 pues me fui a estudiar a Ámsterdam. Ok, o sea que no fuiste a Berkeley. No, no fui a Berkeley, Ah, no. yo pensé que ibas a ir a Berkeley. Como No, dijiste que no, tu no, al tío fue final a no. Berkeley, digo, a ver si. No, no. Es que también en mi zona vinieron muchos músicos holandeses y ya Ajá, gracias a ellos pues me dieron referencias del conservatorio y tal y bueno, ah, y la verdad que en realidad pillaba mucho más cerca claro. Y era mucho más barato que irse a Berkeley, obviamente. Sí, Mm. la verdad es que Berkeley ya es inaccesible para muchísima gente, a no ser que Estados te... Unidos en general es Sí, inaccesible. Mm. sí, son muy caro todo, todo Mm. caro. Pues bueno, no, perfecto. Te fuiste a un conservatorio, pero no de clásico, No, de jazz. de jazz. Vale, o sea, Ujú. claro, yo oigo conservatorio y lo primero que pienso es clásico. Claro, no, Y aquí es, en Países Bajos tienen una tradición ya larguísima de conservatorios de jazz. vale, vale. Y sí, como ya, creo que llevan como 50 años ya de tradición, 50 años más o menos de tradición jazzera ya en lo que es Países Bajos. Y hay bastantes conservatorios, está La Haya, Ámsterdam, Groningen, o sea, tienen
bastante tradición. Tienen mucho nivel también y suceden muchas cosas. Es una ciudad muy de paso por artistas, entonces siempre estás como... Está muy activa, digamos, a nivel de jazz. Sí, eso sí, es verdad, es verdad. Mm, Bueno, muchísimos artistas de aquí se van para los Países Bajos sí, para sí, sí, estudiar, sí. muchísimo. Sí, sobre Eh, todo en los últimos años. Cuando yo sí. fui, éramos poquísimos españoles. Ah, Y a medida que fue pasando el tiempo empezaron a llegar y a llegar, y ahora, claro, es como un destino muy habitual entre la gente que quiere estudiar. Y por muchas cosas, ¿no? Por el precio, por el nivel, por accesibilidad. Mm. sí. Bueno, y entonces cuéntame un poquito de la experiencia. ¿Tú sabías inglés o tuviste que aprender ahí sobre la marcha? Aprendí sobre la marcha. Aprendí sobre la Sí. marcha. Por suerte, claro, es un país que tienen el inglés como segunda lengua. Entonces, toda la televisión está en versión original, con subtítulos en neerlandés, porque ahora ya no se dice holandés, Ah, en neerlandés. Y entonces, bueno, claro, estando, pues tienes que estar un poco al loro porque no te queda otra de intentar absorber el idioma. O sea, no lo estudié de forma académica, sino de oído. Vamos, muy de músico eso. Porque no te quedaba más remedio. Pero vamos, sí, me pareció una experiencia que no la cambio por nada ahora mismo. O sea, la verdad que ser estudiante en Ámsterdam fue una experiencia increíble, ¿no? Sobre todo, ya no por el profesorado, que esto es algo que yo siempre digo a alumnos míos, también aquí en el superior de la creativa, el profesorado al final es una guía para el alumno, para saber cómo afrontar el estudio o para prepararte para lo que hay fuera, pero realmente donde aprendes es estando rodeado de cientos de alumnos intercambiándote música, tocando todo el tiempo y... Ahí la imagen. Ahora, entonces el Conservatorio de Ámsterdam era como un sitio idóneo para eso, porque era muy grande, tenía muchas aulas y podías estar el día entero tocando con la gente dentro del conservatorio. Hasta las 11 más o menos que cerraban, ya salías con los amigos y te ibas a una jam session. Entonces estabas prácticamente las horas que vivías despierto las pasabas tocando. qué bueno, eso es lo ideal. Claro, entonces, claro, fueron 4 años intensos de tocata todo el tiempo y claro, como es un conservatorio que es muy internacional, pues claro, a mí me llegaba música e influencias, pues eso, de gente que vive en el norte de Europa, de japoneses, de coreanos, de americanos, todo el mundo escucha un jazz diferente, entonces al final absorbes un montón de diferentes maneras de ver la música que al final pues eso te enriquece como músico. Mm. Qué bueno. O sea que, y qué pasó después de Holanda? ¿Volviste a Palma? ¿Te fuiste Buah, a... muchas cosas. Volví a Palma por un tiempo muy corto. Eh, o sea, no había como una ruta trazada por lo que hacer. Simplemente volví a Mallorca, que era como el destino más natural, pero estando allí, al poquito tiempo recibí una llamada de Jerry González, El que trompetista. gracias a una amiga en común, Isis Montero, que Ah, es una pianista, gracias a Isis Montero, él contactó conmigo, porque en ese momento Alain Pérez acababa de entrar con Paco de Lucía. ajá. Eso estoy hablando del año 2003, más o menos, finales del 2002, algo así. Entonces, empecé a volar a Madrid bastante a menudo para tocar con Jerry por diferentes sitios de España, hasta que al final lo más natural era quedarme ya en Madrid porque estaba empezando a viajar semanalmente o varias veces al mes. Y entonces me quedé en Madrid y estuve unos años tocando bastante con Horacio y Casto, con Jerry, con un montón de gente que había sobre todo en esa época. Un montón de No, gente que no te había... escuché lo último.
No te escuché Empecé a lo tocar último. con Horacio y Castro, con Jerry, con un montón de músicos que habían en esa época en Madrid. Ujú. Eh, pero en 2006 volví una temporada muy corta a Mallorca y de ahí volví a Ámsterdam. Y estuve en Ámsterdam hasta 2011 otra vez. Anda, ¿y eso por qué? ¿Qué es lo que te... Circunstancias de la vida. O sea, estaba en aquella época, entre el 2003 y el 2008, yo tenía una relación así muy larga. Entonces, en Ah, 2008, cuando terminó mi relación, pues simplemente quise visitar a algunos amigos de Ámsterdam, porque hacía años que no veía, y la visita se convirtió en una estancia de 4 años, básicamente. Casi 4 años. pasa, Sí. eso pasa, sí, sí, sí. Entonces, al final, en 2011, pues hice lo mismo, pero a la inversa. Dije, bueno, voy a visitar a algunos amigos de Madrid. En 2011 vine simplemente con el bajo y una mochila y aquí estoy en 2025. ¿Y las cosas se quedaron ahí o te las trajiste o Sí, qué? cosas que tenía se quedaron ahí. Sí, sí, no volví nunca más. Tampoco tenía mucho, o sea, Ya, tenía ya. lo opuesto. O sea, lo importante que era el instrumento y una bolsa con ropa la tenía conmigo. O sea que. mm. Qué bien, qué bien. Bueno, y desde entonces hasta ahora, Y desde entonces hasta ahora, eso es. en Madrid. Mm. Vale, vale. Bueno, y cuéntame un poquito, no sé, tu trayectoria desde entonces. ¿Por qué te quedaste en Holanda? Aparte de que, bueno, te quedaste, pero te quedaste tocando, supongo, Sí, claro, me quedé grupos y tocando. cosas. Sí, 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 tenía ganas de volver a tocar, pues eso, el tipo de jazz que se toca por allá arriba, que es un poco más. Se lleva un poco más la onda de vanguardia, más free y tal. Pero, pero claro, la vida como estudiante y la vida como profesional, siendo no holandés en ese país, es muy diferente. Ajá. ¿No? Al final es un país que es muy, muy pequeño y hay gente de todos lados intentando buscarse la vida y, y al final, pues eso, pasa que los trabajos, digamos, que están mejor remunerados, al final están más dentro de un círculo más cerrado, más nacional. Entonces llegó un momento en que me planteé, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo vine realmente por una visita. ¿Es mi intención quedarme a vivir en este país? Y dije, no, yo creo que me voy a dar una vuelta a ver qué pasa en otro sitio y ya pues eso me volví para España, porque al final la manera de relacionarte con la gente, pues yo me encuentro más afín aquí en este país, también el clima, muchas cosas, ¿no? De la manera de ser o de funcionar el país, pese a que no está funcionando muy bien nuestro país, pero pese a todo aquello, sigo prefiriendo estar aquí que en un país tan diferente. A ver, es la cultura también que es Mm, de uno, ¿no? Uno se mm, mueve como un pez en el agua aquí, porque es tu mm. cultura y es tu, Exacto. Mm, sí, y el idioma y el todo. mm. Es Exacto. mucho más fácil, entre Mm. comillas, ¿no? Sí, 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 sí. Y Entonces, bueno, no me quejo, ¿no? He tenido aquí en España pues muchas oportunidades desde que llegué. He tocado con un montón de gente, he hecho alguna gira, estuve con Serrat, he podido grabar mis proyectos y seguir haciéndolo. O sea que estoy bastante contento. Aparte de Madrid, pues eso, tiene un nivel musical muy alto, hay gente de todos lados. Igual, faltan sitios para tocar. Es verdad que Madrid ha ido decayendo en ese aspecto un montón. la verdad. Pero bueno, por suerte en el resto del país, pues hay sitios donde poder tocar, hay festivales, hay de todo. De hecho, es como curioso el tema porque hay menos lugares para tocar de noche, digamos, menos locales de música en directo que nunca en Madrid, pero cuando hablas de festivales por toda España hay más que nunca. Es como que en ese aspecto se han doblado, sobre todo después de pandemia, se han doblado los festivales,
Pero bueno, lo que es la vida nocturna en ciudad, jam sessions, todo eso, pues ha decaído un montón, no solo en Madrid, sino en todos lados, Barcelona, etcétera, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo oportunidades en muchos sitios. Mm. Bueno, y cuéntame un poquito sobre tu otra, bueno, llamémoslo profesión, tu alter ego como, como manager, ¿podemos llamarlo así? O... Sí, a ver, esto comenzó hace un año. Es un proyecto conjunto con Elena, que es mi pareja, Sí, a la que conociste en Barcelona. sí. Exacto. Entonces, comenzamos hace un año hicimos una agencia de management. En un principio, no teníamos tampoco ninguna previsión de que fuese algo como profesional. O sea, empezamos con un poquito con la idea de mover mis proyectos, igual con alguno otro, porque es como, al final es como un poco más fácil contactar con programadores o con festivales cuando eres agencia que cuando eres músico freelance, ¿no? Entonces empezó con un poco con esa idea, pero empezó a gustarnos el tema, empezamos a informarnos, a ir a ferias, empezamos a aceptar más proyectos de gente y al final, pues mira, pues estamos funcionando. Y podría decir bastante bien, o sea, todavía, claro, una agencia de management es un proyecto al final que es a largo plazo. No podríamos decir que vivimos exclusivamente de llevar a gente, pero sí que es algo que está funcionando bastante bien. Llevamos a unos cuantos artistas bastante importantes, o sea, proyectos que estamos muy orgullosos y tenemos súper buena relación con los músicos. Y, y al final es una profesión muy bonita, porque también está bien ver, ver el otro lado de, ¿no? Porque siempre como músico tú estás como escribiendo a los programadores y no te contestan y empiezas a pensar mal o no sé cuántos y tal, pero claro, cuando te pones del otro lado y empiezas a ver las razones de por qué pasan esas cosas y tal, pues es súper interesante. Sí. También eso, el hecho de ir a ferias, conocerlos personalmente, saber cómo funciona todo el entramado de relaciones entre festivales y tal, pues es muy interesante. Muy enriquecedor también, ¿no? También, pues eso, como músico a la hora de crear un proyecto, pues vas con una visión un poco más enfocada. Ya sabes cómo realmente cómo está funcionando todo el tema, ¿no? Eh, y eso, la empresa se llama Promise Jazz Management. Y estamos en Instagram, tenemos ahí perfil de Instagram y tal, para la gente que quiera bichearnos. Y tenemos web. Y nada, muy contentos con lo que estamos haciendo. ¿A Mm. quién estás representando? ¿A Noah, Noah Lur, a Eh, sí, no, Alur, que estuvimos actuando hace 2 días en Alcalá de Henares, Sí, presentando su proyecto Multipolar. sí. A Carmen Vela, con Ujú. su cuarteto, que estuvo actuando en Barcelona cuando nos vimos ahí en la Exactamente. Feria de Barcelona. Sí, Ahora sí. va a estar Carmen en noviembre actuando en la Fira B de Palma de Mallorca y estaré por ahí dándome alguna vueltecita representándola. Y también llevamos a Sheila Blanco con Federico Lechner y el Ah, Tango Jazz Trio. guay, guay, guay. Y sí, mis dos proyectos, tanto la Jaco Pastorius Tribute Big Band como el Jaco Pastorius Legacy Quintet, que son dos proyectos dedicados a la música de Pastorius. Y bueno, con eso estamos ahí funcionando. Bueno, ahora, habiéndome contado lo que escuchabas al principio, que tu profesor, que ahora entiendo de dónde viene todo el amor por Jaco Pastor. A ver, todos los bajistas admiran a Jaco Pastorius, ¿no? O casi todos, supongo. Ujú, Porque es como fue un rompedor, ¿no? Una persona exacto. que cambió que convirtió el bajo en protagonista, creo, según Ujú, lo que he leído, ¿no? sí, Antes los bajistas pues eran
pues eso, ahí en el background, en la parte de atrás, Acompañando. haciendo, pues mira, haciendo una labor maravillosa, porque de verdad, para mí, después del piano, el bajo, o sea, o quizás igualado, creo. El piano me Ujú. toca de una manera y el bajo me toca de otra, pero admiro y adoro el sonido y, bueno, un buen bajista te puede llevar a... Pero que este hombre sacó el bajo de la parte de atrás y lo trajo para... Lo hizo Ujú. protagonista. Exacto. Claro, eso... Ahora entiendo de dónde viene Ujú. porque claro, te he estado siguiendo desde que nos conocimos, he visto lo que estás haciendo, lo que estás programando y digo, bueno, a este hombre le encanta Pastorio, está claro. Y ahora Ujú. entiendo. Padre responsable. Sí, o sea, viene de varios lados, ¿no? Porque mi padre cuando me compró mi primer bajo, me regaló un disco de Pastorius, que es el Birthday Concert, que es un disco en directo con su Big Band. Y justo en ese momento empecé a ir a clases con José Ramón Abella. Y en la primera clase él me enseñó a tocar un tema de Pastorius. Porque él mismo estaba estudiándoselo, entonces me lo enseñó en mi primera clase. Y, y claro, en ese primer momento es como que ya no su manera de tocar, ¿no? Había algo ahí en el sonido que tenía él, ese sonido fretless, sin trastes, súper envolvente, me llegaba muy, muy dentro. O sea, yo recuerdo, ¿no? Yo me iba a la cama por la noche escuchando esos discos solamente de él, el que me regaló mi padre y su primer disco, que está la portada en blanco y negro. Y es que como que me conmovía, me saltaban las lágrimas escuchando solo el sonido del instrumento. Entonces sí, fue el músico que marcó mi trayectoria, o sea, toda mi adolescencia, pues era una obsesión por, por tocar lo que él tocaba, pero sobre todo por intentar como tener esa esencia que él tenía, ¿no? Digamos, intentar transmitir con una nota lo que me transmitía él, ¿no? Que era, me conmovía con ese sonido, ¿no? De hecho, mi primer bajo le quité los trastes a las 2 semanas de tener el primer bajo, o sea, quería tener ese sonido, estaba buscando sonido fretless. Y sí, fue claro, fue el músico que marcó toda mi trayectoria. Lo único que, claro, hasta que he decidido crear unos proyectos dedicados a su música, pues han pasado muchos años también por respeto y porque tampoco pensaba que tuviese algo yo que decir, ¿no? Con su música. Mm. Pero Entonces, ahora pues, sí, sí, claro, al final los dos proyectos son muy diferentes, es verdad. A nivel de concepto, la Big Band es es un tributo al uso, porque estamos tocando la música tal cual, ¿no? Son vale. sus arreglos que él hizo de Big Band y, claro, el concepto de esa Big Band es poder eh, seguir mostrando esa música al resto de generaciones, porque el concepto de las Big Bands americanas, la Mingus Big Band, que sigue existiendo a día de hoy, Duke Ellington Big Band, el concepto de una Big Band es como de una orquesta sinfónica. Las orquestas sinfónicas mantienen viva la música clásica para que no se pierda, porque es una tradición. Las Big Bands en Estados Unidos, el concepto es exactamente el mismo. Es mantener viva la tradición de ese estilo, manteniendo el repertorio clásico. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que empecé a buscar y me di cuenta de que no había ninguna big band o orquesta de jazz que se dedicase a mantener vivo el legado o ese repertorio que creó Jaco Pastorius. Siendo un músico que está considerado dentro de la tradición del jazz tan importante como Coltrane o como Parker, me parecía rarísimo que no hubiese una orquesta en ningún sitio. Entonces me hice con el repertorio, compré cosas, contacté con el arreglista original
que se llama Peter Graves, que vive en Florida, donde, vamos, Peter Graves es que creció junto con Jaco, tocaron juntos, y Peter Graves le enseñó armonía a Jaco, le ayudó a hacer los arreglos de su música para Big Band, porque Jaco escribía la música, pero no la arreglaba él para Big Band, él tenía un arreglista que era Peter Graves. Entonces contacté con él, le compré algunos arreglos originales para terminar de conformar el repertorio y me lancé a eso. Dije, tiene que haber una orquesta, por lo menos aquí en Madrid, que en España, ya hemos tocado en varios sitios, pues eso, que se dedique a mantener viva esa música para que los estudiantes de cualquier conservatorio puedan acudir a vernos y escuchar eso en directo, ya que Jaco murió muy joven, hace mucho ya que murió, y esa Big Band solamente grabó un disco y actuó muy poco, porque Jaco ya estaba en un estado mental bastante mal, estaba bastante avanzado y no pudo actuar mucho, entonces dije, bueno, pues creo que es momento de hacerlo, no lo hace nadie, pues lo hago yo, por lo menos para mi deleite, luego ya veremos si el resto se... Y nada, muy bien. Y luego el quinteto, que es con el que he estado funcionando bastante este año, que hemos estado actuando gracias a Red de Teatros en varios festivales y bastantes cosas que han salido. El quinteto tiene otro concepto, porque el concepto básico es parte de que Jaco, al ser de Miami, creció en una zona en la que la gran mayoría de músicos que habían en esa zona eran músicos cubanos, eran músicos latinos, tocaban música afrocubana. Uh-huh. Entonces, cuando te pones a analizar sus líneas de bajo, que son tan especiales, son tan rítmicas, te das cuenta de que sus líneas eran patrones de conga. Él escuchaba la conga de los cubanos, entonces imitaba esos patrones de conga y creaba sus líneas. Por eso son tan rompedoras, tan diferentes, porque está basándose más en un patrón de conga que en una línea normal de bajista de esa época, que tenían muchas menos notas. Uh-huh. Prueba de ello, pues hay un montón de líneas. Incluso tiene un tema que se llama Ocóncole y trompa, que está tocado solamente con armónicos, y es el patrón del ocóncolo, que es un tambor batá. Ajá. Entonces, junto con Dani Morales, que es el batería del quinteto, que es Sí. cubano, empezamos a ver las líneas y a buscar los patrones afrocubanos que casaban con esas líneas. Porque los temas que él tiene tocados en su disco y luego posteriormente con Weather Report, al final están tocados con músicos norteamericanos y está todo tocado de una manera muy norteamericana. Pero cuando te vas a la raíz de su música, descubres que es 100% afrocubana. Entonces decidimos olvidarnos de la parte norteamericana e incluir toda la raíz afrocubana en su música. Y cuando empezamos a hacerlo nos dimos cuenta de que su música adquiría otra dimensión. Entonces el concepto es un poco eso, ¿no? Es hacer como lo que dicen los científicos, tecnología inversa, que es intentar buscar cuál era la raíz en la que él se basó para averiguar cuáles eran sus influencias y entonces interpretarlo de esa manera, interpretarlo de una manera en la que no se ha reflejado en los discos, ya que eran músicos norteamericanos. Entonces es muy divertido, porque estoy tocando temas que llevo escuchando toda la vida, pero el concepto rítmico es totalmente diferente. Y lo que proyectas y lo que recibe la gente es súper fresco, pese a ser música escrita en los años 70, pues el concepto es fresquísimo, porque tiene otra dimensión. Y bueno, hemos estado haciendo varios conciertos este año, de hecho hemos hecho bastantes en varios festivales, Galapayás, en Miranda de Ebro, hemos tocado en el Goierrico Yasalia, ahí en Nordicia, y bueno, bastantes cosas. Ahora tenemos otra presentación en febrero, todavía falta un poco en La Villanos, ya que en Madrid, capital, no lo hemos presentado. Hemos cambiado un pelín la formación y ahora los músicos que están en la banda, aparte de Dani Morales y Jorge Castañeda, que es el pianista, pues han entrado Ariel Brínguez Ah, y Pedro Pablo Mireles, que es también percusionista que toca con la Elaine Pérez y un montón de gente en su orquesta.
Vale, vale. Y entonces, claro, ahora es como, menos yo y Jorge, pues es una banda 100% cubana. Qué bueno. Sí. Y nada, el mes que viene, bueno, ahora ya, este mes, grabamos, en octubre grabamos en Camaleón, vamos a grabar un vídeo con Noah Shea, que está de camarógrafo. Y bueno, vamos a empezar a subir material nuevo. Y estoy muy contento con esta formación, con el quinteto. Es una formación con la cual tengo muchas ganas de tocar, ya que eso es la música pues de mi ídolo, pero de una manera muy fresca, en la que no Llevada a es, otro, llevada, o sea, claro, llevada a otra cosa. Exacto. sí, interpretada de otra manera. Y bueno, Ujú. por curiosidad, ¿cuántas personas tienes en la Big Band? ¿Cuántos músicos? Somos 18. 18. Sí, en realidad es como una Big Band al uso, lo único que se sustituye la guitarra por percusión. Vale. Ya que la, Pero la ahí es, percusión es como el elemento clave en la música de Jaco. mm, Eso es otra de las cosas en las que tú ves cuál es su raíz, incluso en los temas que él tocaba cuando tocaba swing, en sus discos, que tiene varios discos en directo de calidad bastante baja, porque están grabados en directo, tocados en el 55 Bar y tal, pero incluso tocando swing, siempre había una base de congas detrás, siempre había percusión. En los discos en directo está Jerry González, y él no era cubano. Jerry no. No, Jerry era de origen puertorriqueño, no, pero Jaco era americano. Jaco era americano, sí. Sí. Pero, claro, Originalmente era de Pensilvania, nació en ajá, Pensilvania, pero muy pequeñito se mudaron toda su familia a Florida, a una zona que se llama creció, Fort Lauderdale, que está justo al lado de Miami. sí. Entonces, claro, creció con muchos cubanos alrededor, por eso. Exacto, sí, sí, Sí. sí, sí. Mira, dice aquí tenemos a Naudi Basman que pregunta, hola Master, ¿cuándo se presentan en Valencia? Cuando quieran. No depende de mí, ¿eh? Nosotros aquí, digamos, en la oficina de Promis, trabajamos muy duro por intentar tener conciertos en todos lados, solo que se tienen que dar las condiciones, tienen que haber fechas libres, que esto es otro hándicap otro problema al que nos enfrentamos cuando estamos trabajando en agencia. Sobre todo hemos notado, y lo he notado también como músico, post pandemia, tanto salas como festivales tienden a hacer la programación con un año incluso más de antelación, que antes eso no pasaba. Tú antes podías llamar a una sala y a lo mejor conseguías un concierto para dentro de 5 meses. Ahora no. Tú ahora llamas en septiembre y te encuentras con que prácticamente el 95% de los festivales y salas tienen hecha la programación hasta finales de 2026. Entonces, bueno, estamos trabajando duro a ver si pescamos cositas. Ojalá que sí, yo confío en que sí, que saldrán cosas, pero sí que es verdad que eso, la gente programa con muchísimo tiempo de antelación, muchísimo. Sí, así que eso, tienes que rezar porque te caiga algo al año siguiente y a ver, ojalá que sí, pero a ver si esas formaciones siguen existiendo un año y pico después, porque ya sabes que claro, el jazz muchas veces las formaciones son muy volátiles. O sea, hay Mm, proyectos que sí se mantienen en el tiempo, pero claro, para que algo se mantenga en el tiempo, también necesitas que hayan conciertos. exactamente. ¿No? Cuando En la ves que hay conciertos para una formación y esa formación funciona en directo, pues claro, se mantiene en el tiempo. Pero cuando no consigues nada en un año porque está todo reservado, ostras, es complicado. sí. Es complicado. Así que eso, te puedo decir, Naudi Basman, que pues eso, estamos en ello y ojalá podamos ir a Valencia. Mm. A ver si cuando vienen para acá también a Tenerife. Claro, también lo he estado intentando, ¿eh? He estado llamando a la puerta de los programadores que probablemente ya conoces.
Y Sí, bueno, así que la información la tienen. Ahora lo que tiene que llegar es la es la fecha. invitación. Bueno, dice Naudi Bassman, gracias, Master. Gracias por preguntar. Bueno, dicho esto, el que quiera hacer una pregunta puede hacerla. O sea, para eso estamos también, estamos en directo y pueden hacer preguntas o comentarios. Y demás. Lo único que después no se ven, o sea que yo los leo en cuanto van entrando, yo los voy leyendo. Ujú, Eh, bueno, y esto, hablando de las salas, eh, yo lo que he visto en los últimos años, especialmente post pandemia, pero antes también un poquito, es que prácticamente los músicos ya tienen que pagar para poder tocar, ujú. ¿sí? Eh, o sea, que Hay una entrevista muy ya, bonita a Richard Bona que justamente habla de eso. ¿cómo? Que Hay una Richard, entrevista que le hicieron a Richard Bona sí, que justamente habla de eso, ¿no? De que los músicos somos la única profesión en la que nos morimos por trabajar, nos morimos por tocar. Entonces, claro, programadores o salas se aprovechan de ese hecho de que estamos hasta dispuestos a pagar por ello, ¿no? bueno, Entonces, claro, es verdad que ha llegado un punto en que no solamente no cobras un sueldo por tocar en una sala, vas a taquilla, siempre vas a porcentaje de taquilla, sino que muchas veces las salas te cobran un alquiler que si luego esa parte del alquiler la cubres con entradas, a partir de ahí es cuando se aplica lo de la taquilla. Y si no, pues tienes que pagar 600 euros por alquilar la sala. Y claro, no solo eso me parece un abuso, sino que también esas salas hacen una promoción muy pequeña por el artista que va a actuar, ¿no? Es que pequeña, llega un punto, y yo no sé si es culpa de las redes sociales o qué es, pero en la que el músico tiene que dedicar prácticamente el día entero a promocionarse él mismo en las redes. Si tú no eres capaz de atraer un público que llene una sala, pues no, pues la sala no se fía de ti y no te da más conciertos, porque ellos como que no lo van a hacer por ti, ¿no? Es como si el bar típico de la calle de menú del día digamos, le diesen la responsabilidad a sus clientes de que ellos llamasen a más amigos para traerlos a comer el menú, en lugar de ser el propio bar o la propia sala la que se le abre una reputación de nosotros solo programamos buena música, ven a verlo porque siempre mola, porque siempre se oye bien y porque te atendemos bien, pues es como que recae en cada músico ahora mismo. Entonces, sí, ha cambiado muchísimo, porque claro, ahora pues eso, tienes que preocuparte de estudiarte tu música, de ensayar con tu banda, de convencer a los músicos de que quieres hacer X ensayos para que el repertorio suene bien sin saber lo que van a cobrar los músicos. Eh, Sin saber lo que van a cobrar los músicos, tienes que gastarte un dinero en promoción en redes sociales. Tienes que consumir un montón de tiempo de tu vida en postear contenido todo el tiempo para que vengan a verte. Entonces, al final es como que no has llegado a tocar una nota y ya tienes un déficit económico importante antes de haber tocado. exactamente. Y bueno, no has mencionado que hay que pagar, bueno, ustedes, yo tengo la suerte de que nosotros no pagamos, podemos ensayar en ciertos sitios que no tenemos que pagar. Local de ensayo, Mm. te hablo de mi caso, pero hay muchos músicos que tienen que pagar un local de ensayo. En Madrid siempre hay que pagar por ir a ensayar. Aquí tenéis que no está caro, pero en Madrid yo sé que es carísimo. Ujú. Eso, luego, yo no sé si tus músicos cobran por ensayo, pero hay músicos que cobran por ensayo. Sí, sí, yo tengo la suerte de que la gente es maja, la gente sabe cómo funciona el tema Sí,
y sí, no te cobran por ensayar. O sea, una sí. cosa es que Pero vayas a ensayar, una cosa es que vayas a ensayar en una producción como puede ser un musical, y ahí sí que te pagan, pero claro, claro, cuando somos nosotros, que todos somos artistas y sabemos cómo funciona, si encima tuvieses que pagar a tu músico por ensayar, pues sería la ruina. No podrías hacer ningún proyecto. exactamente. O grabaciones, Lamentablemente, grabaciones, ¿no? Por ejemplo, pues eso, para nosotros, para poder conseguir conciertos, tienes que grabar un vídeo en un estudio que cuesta un dinero, tienes que pagar al camarógrafo, tienes que pagar el estudio, obviamente tienes que invitarle a tus músicos a comer o lo que sea, lo que dure la jornada, y es un dineral, sí, es un dineral. Entonces sí, al final, pues eso, si te quieres llevar un proyecto, pues tienes que gastarte un montón de dinero para poder tocar. Por suerte, es lo que te decía, hay muchos festivales. En los festivales, si puedes acceder a los festivales, pues sí, bueno, y te aceptan tu caché, pues puedes ir tirando y recuperando inversión. Lo que ahora mismo no vale tanto la pena es hacer presentaciones en salas, no. porque las salas, pues eso es un trabajo muy duro que tienes que hacer tú para promocionarte y de todo, claro. Me parece súper injusto, o sea, me parece injusto para nosotros, para los músicos. Y Mm, yo, de hecho, yo no voy jamás, ni iré, y bueno, a lo mejor pierdo entre comillas o a lo mejor no, pero yo me niego a ir por taquilla a ningún sitio. O sea, mm, por principio digo, no lo voy a hacer porque no es porque no crea que no va a venir nadie a verme, al contrario, pero me parece que es una forma injusta la, de plantear el negocio para, o sea, básicamente los locales no hacen nada. Se lo llevan todo y no hacen nada. Y tú tienes que hacer todo lo que acabas de decir. Y por eso, por principio, yo me niego. A ver, yo En entiendo muchas, en que la gente muchas, en quiere muchas tienes que pagar incluso al técnico de sonido. eso también. Cuando dices realmente el técnico de sonido trabaja para la sala, no trabaja para mí. O sea, el técnico debería recibir un sueldo. Exactamente. Luego, Bueno, hay salas que sí funcionan bien, ¿no? La sala Villanos de Madrid, pues funciona muy bien. Vas a sí, taquilla, es verdad, pero bueno, por lo menos el trato es bueno, el sonido es bueno y es un escenario que está guay para hacerte tu propia promo, grabarte algún vídeo, fotos y tal, pero bueno, sí, al final tienes que... no se cortó. Lo último que escuché, que es una sala guay para hacer, y de ahí ya no te Para escuché. hacer tu propia promo, ¿no? Porque la sala es Ah, bonita, suena bien, vale, por norma general viene gente a la sala Villanos, claro. pero bueno, sí que hay otros sitios que igual no vale tanto la pena. Es verdad que muchos de ellos ya han caído. O sea, hay algunos que o se dedican a hacer otra cosa o tal, ¿no? Pero sí está difícil, está difícil. Mm. Sí. Ya no Bueno, es como antes, ¿no? La época, cuando yo llegué la primera vez a Madrid, que tocaba con Jerry, en esa época yo estuve varios años que básicamente vivía, y vivía bien, de tocar en garitos. O sea, ¿de tocar? de tocar en garitos, tocar Ah, en vale, salas en el centro de Madrid. Es que habían tropecientas. O sea, no claro. había, no había semana que no tocase 4 o 5 veces en garitos de Madrid y vivía bien, pagaba mi alquiler y tal. Ahora es como, eso ya no existe. No. Mm. Te llamaban y, oye, ¿puedes tocar pasado mañana aquí? Hay X. Y ahora eso ya no existe, ahora es la taquilla. ¿Qué porcentaje? El que hayas negociado. Mm. Bueno, ¿y en ese tiempo se daban de alta o era todo en B? No, era todo en B. Era todo en B. Mm. Sí. Había muy poquito en alta. Yo no recuerdo ningún bolo con Jerry que hubiese sido facturando. Fíjate. Ni en festivales. Mm. Qué triste. Bueno, Mm.
impensable, o sea, hoy en día, ¿qué va? O sea, te También, pillan y también, a mí también me parece bien, ¿no? Yo pago mi cuota de autónomo y eso, cotizo y no sé, también me parece que está bien, porque al final, pues eso, llegará un momento en el que no podamos tocar y tenemos que cotizar algo también, o sea, que... no, no, yo llevo, bueno, desde que empezaron a, desde que empezaron, yo diría que desde el año 2012, por Ujú. ahí empezaron a hacer inspecciones, por lo menos aquí, yo no sé qué pasó en Madrid o en, bueno, en la península, pero aquí empezaron a venir inspectores a random, de forma random, entre comillas, a actuaciones, a jams, y claro, yo no estaba en una situación en la que yo podía, o sea, yo decía es que me arruinan de por vida, Claro. El eh, tema es por un que gol. ahí también se abre un melón un poco delicado, ¿no? Porque una cosa es que tú factures tu sueldo porque vas a actuar en un festival o porque estás en una producción y tal, pero claro, el tema es que también es obligatorio facturar cuando vas a actuar a una sala a taquilla, cuando, cuando no sabes lo que vas a cobrar, Exacto, ¿no? Entonces, claro, ahí ya es muy delicado porque, claro, puedes tener suerte y a lo mejor te sale a cobrar 120, depende de cuánta gente venga, pero ¿y si sale a cobrar 40 euros? Y tienes que decirle a tus músicos, tenéis que hacerme una factura por 40 euros, ¿no? Entonces, eh, en ese plano, yo creo que las salas, por lo menos lo que es el alta en la seguridad social, deberían de pagarlo ellos, porque tú vas a hacer un servicio ahí, exactamente. vas a actuar. Y claro, es al final, el alta es dinero, o sea, darte de alta es un 33% de tu sueldo. El alta es un 33% de tu sueldo. Entonces, si vas a ganar 40 50 euros y tienes que pagarte tú mismo el alta, pues al final, ¿cuánto ganas? Y después el IRPF es otro, bueno, depende Claro. de lo que, pero Entonces yo yo, creo que yo ahí debería haber un poco más de flexibilidad y las salas que tienen música en directo a diario, pues deberían de ocuparse, por lo menos las altas es algo que debería correr, no no, a cuenta del músico. tengo que decir que la única sala que programa jazz aquí es Café Teatro Rayuela y ellos tienen, ahí no vamos a taquilla, ahí te pagan un sueldo, te dan el alta, o sea, todo. Mm, Y eso hay que agradecerlo. A ver, un millón, pero no, por lo menos sabes que estás cubierto y bien mm, cubierto. mm. Eh, tuvieron una época que iban a taquilla y eso que va, eso no, eso no. Yo es que ya te digo, yo a taquilla no, por principio no, no lo hago. Claro, y porque estás abriendo también una cosa que al final genera un poco de segregación, porque cuando una sala se basa únicamente en lo que, en la taquilla que hacen, al final, ¿qué es lo que pasa? Que los proyectos que en un principio, porque a lo mejor están empezando con el proyecto y tal, en un principio no generan tanta taquilla, esos proyectos se quedan totalmente excluidos ya para posibles programaciones dentro de esa sala. Entonces, al final lo que empiezas a ver en las programaciones de esas salas es que hay una gran mayoría de artistas que van repitiendo, repitiendo y repitiendo porque son los que generan caja. Y los que Mm, no generan caja, o en un principio no la generaban, pero tampoco les has dado mucha oportunidad para que sigan generando, pues se quedan totalmente fuera. penoso. ¿No? Hay muchas salas que en un principio fueron salas de jazz que hoy por hoy el jazz es un porcentaje súper minúsculo de su programación, básicamente porque en su día no generó, generaron más otros estilos y de repente es como que ha virado la programación en esos sitios, ¿no? Ya, bueno. Nada, ellos se los pierden. Ellos se lo pierden. Bueno, No,
una pena porque sí que es verdad que Madrid tuvo una época doradísima y eso ya no existe, eso ya se Mm, fue. mm, Ahora ya, bueno, pues eso, taquilla y poco más. Y bueno, ya te digo, yo he visto a artistas he ido a sus conciertos en Madrid y he estado con ellos antes y básicamente no poder hablarme porque estaban en el teléfono rogando a la gente que viniera, rogando, o sea, mm, y yo miré y decía, "Esto no lo hago ni de, vamos, no, mm. no tengo necesidad de hacer esto, gracias a Dios, no lo hago. De rogar a la gente a que venga a tu concierto, no. O sea, la gente viene cuando quiere y si quiere, y si no, que no venga. O sea, yo mando una invitación y un recordatorio, pero tampoco te voy a estar escribiendo durante horas, 5 horas antes del concierto, oye, por favor, ven, oye, por favor, ven, ven, no te olvides que mi concierto, ven, ven, ven. O sea, no. Solo para Claro, poder es que estar. ya te digo, la autopromoción es algo que ha cambiado mucho, ¿no? Sobre todo con el auge de las redes sociales. Y entonces ahora, pues claro, la gente que mejor maneja la red social, al final es la que trae más gente a su concierto. Exactamente. Bueno, y No, también, yo lo veo con alumnos de la creativa que tienen 20 años, 22, ¿no? Y todavía están como muy verdes en lo que es el plano musical, pero hacen un concierto o suben un vídeo a su red social y enseguida tienen miles de likes. O sea, es increíble. porque saben generarlo, saben hacerlo bien. Ellos han crecido con eso, ¿no? Y eso, los proyectos que funcionan en nuestro estilo, pues muchos tienen a alguien detrás que pagas y te genera el contenido y sabe crear reels y no sé cuántos y estás continuamente haciendo un machaque, un bombardeo, digamos, un bombardeo promocional para que la gente venga al concierto. Increíble. Bueno, mira, Sí, ha cambiado mucho, ha cambiado, ha virado en ese sentido. Mm. sí, ya estamos en la hora. Entonces, bueno, ha ido súper rápido, la verdad. Eh, yo, bueno, quería preguntar, no, me has mencionado la creativa, eres profe ahí. ¿Desde Sí, cuándo? No, pues este es mi quinto año como profesor en el superior de la creativa. Mm. y esto es Madrid. En Madrid, sí. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. O sea que tienes alumnos de todo tipo de, pero ya mayorcitos, entre comillas. Bueno, entran alumnos con veintipocos. Sí, Hay digamos, hay un margen ahí entre 20 y 30, que suelen ser jovencitos, sí, sí, que entran en el superior. Mm. qué bueno. O sea que más o menos tienes la tranquilidad de tener un empleo estable y después la música es como... Bueno, he de decir que ahí abres otro melón. Los superiores de jazz en España no están funcionando muy bien. No, oh, Eh, no, yo ahora mismo en la creativa tengo dos alumnos. ¿qué dices? Entonces, sí, tengo dos alumnos y ha ido bajando la demanda o sea, la entrada de alumnos ha bajado un montón, pero es algo que está sucediendo en todo el territorio. O sea, no, hay muchos más superiores que antes, los superiores que hay son Ya, caros, entonces no sé si es que la gente se va fuera o si no tienen tantas ganas de tener un título, no lo sé. Eh, pero bueno, por suerte tengo alumnos en casa ah, y, y eso, voy tirando con bolos. Mm. y yo pensé, bueno, yo no sé por qué me imaginé que, bueno, en fin, No, ahora mismo hay matriculados entre todos los instrumentos 19 alumnos en el superior, vaya, contando todos. También es verdad que la creativa es un edificio pequeño, vale, vale. es pequeño, no cabe muchísima gente, pero, Mm, pero sí es verdad que, pues que ha habido un bajón por demanda
de estudiar en un superior en todo España. Lo hablo también con mi tío, Víctor es profesor en Musiquene, ahí en San Sebastián, y están igual en todos lados. Mm, mm. Bueno, a lo mejor es lo que dices tú, que la gente se va afuera, Sí, vamos, que yo tengo constancia de que en Ámsterdam la cosa sigue funcionando. Ahí tienen más de mil alumnos. vaya. Sí. Mm. Bueno, pues a ver si cambia la cosa en ese sentido. Ojalá, ojalá, ojalá. Que vengan a estudiar muchos. Claro, que vengan a estudiar aquí, que teniendo profesores aquí buenos, Mm. tampoco hay que irse a Ámsterdam Sí, no, aparte que el profesorado en creativa, por ejemplo, está súper bien, ¿no? Está David Sancho como profesor de piano. Está David Sancho, digo, como profesor de piano. Sí, Está Pepe Rivero. Es que hay un montón de gente. Un montón de gente. Mm. También estaba Román Filiu, como uno de los profesores de saxo por ahí también. O sea, es que hay un montón de gente y buena gente. increíble en el profesorado, o sea que no será por eso. No, no, porque profesores de alto Al nivel. final yo creo que es una cuestión económica. Es una cuestión económica. Claro, El país no está bien, los superiores pues son privados y cuestan dinero. claro, Es un dineral entrar en un superior privado. Mm, claro. Es más eso, yo creo que otra cosa. mm. Pues nada, Tomás, ha sido un placer Igualmente, pasar esta horita contigo. muy bien, Y, igualmente. y nada, dentro de un ratito, para todos los que lo quieran ver. Perfecto. Y luego lo descargo, lo subo a YouTube, te mandaré el enlace, porque tendrá gente que no tiene Instagram, Ujú. seguro. Sí, Y te pasaré también el original por si lo quieres. perfecto. Si te lo quieres descargar, te lo descargas y si no, pues no. No, o sea, no, ahí Seguro que sí. es un servicio, entre comillas, que yo ofrezco para todos los artistas. Le digo, aquí tienes tu por si quieres hacer cortos o quieres hacer cosas. Yo sí haré un corto, Muy bien. no doy para más. O sea, no doy para más. Mi Bueno, cada lo que tiempo puedas. cada vez más limitado y cada vez tengo menos tiempo y de hecho las entrevistas van a ir siendo menos y siendo menos porque estoy viendo que estoy empezando, bueno, he empezado a dar clases de canto y por ahora son 3 días, pero estoy viendo que hay más demanda, así que probablemente sean 4 días. Entonces, claro, Mm. Claro, ya llega un el momento. tiempo, Mm. ya el tiempo, y estamos hablando de horas por la tarde, y claro, todo lo que tengo que hacer, todo lo que yo hacía por la tarde lo tengo que hacer por la mañana, entonces, bueno, es un poco, Claro, se normal. complica, se complica. Bueno, Pero bueno, bueno, que sea porque hay mucho trabajo. ¿eh? Que sea porque hay mucho trabajo. Ay, sí, sí, sí. La verdad es que estoy encantada. Es la primera vez que doy clase de canto. Y bueno, bueno, sí, la primera vez que doy clase de canto. Y es un placer. O sea, es súper divertido, es muy bonito y me encanta, y me encantan mis alumnos. Así que Qué bueno. es un placer. Pues eso, nada, que muchísimas gracias. Espero A ti, ver en marzo de nuevo, seguro. la Real, y si no antes, Vale, a ver si te vienes. seguro. Venga, Bueno, un besito. un ¡Mua! besito. Chao, Cuídate. chao. Chao, chao. Chao.